Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzillai, Galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. También tienes contigo a Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo: yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. David está por morir, ¿sí? David ya no tiene fuerzas, su cuerpo está cansado, ya no tiene, por así decirlo, la capacidad para continuar al frente del reino. El capítulo 1 nos narra precisamente cómo su hijo Adonías, que era el mayor que quedaba, recordemos nosotros que Absalón y su otro hermano, que eran mayores que Adonías, estaban muertos, uno asesinado por el otro, y Absalón, sabemos nosotros, asesinado por Joab cuando se le enredó su hermoso cabello en aquel árbol. Y entonces el que queda como mayor es Adonías. Existía una costumbre dentro de la tradición judía y oriental, la cuestión de la primogenitura. El primogénito era el que heredaba la responsabilidad cuando el patriarca, cuando el padre moría. Entonces David está a punto de morir. Adonías se siente con derecho, se siente con la oportunidad de ser el encargado de tomar el reino. Y en el capítulo 1 vemos nosotros precisamente que Adonías trata de hacerse rey. Se consigue precisamente el favor de Abiatar, se consigue el favor de Joab, que era un general, el general del ejército. Abiatar era el sacerdote, y se consigue gente que corra delante de él, gente que lo apoye de la misma realeza para él proclamarse rey. Pero todo esto llega a oídos de Natán, el profeta. Natán el profeta va con Betsabé y le dice: mira, esto es lo que está pasando, no lo podemos permitir, habla con el rey, recuérdale al rey que prometió que el que subiría al trono sería Salomón, y entonces para que podamos nosotros cumplir la voluntad de Dios y guardar tu vida y la de tu hijo. Entonces Betsabé va con David y le dice: oye, ¿te acuerdas que me dijiste esto? Sí, ya no va a ser así. Claro que va a ser así. Entonces, ¿por qué Adonías está siendo un proclamado como rey? Y entonces Salomón dice: yo no sé nada de esto. Manda traer al sacerdote, al hijo de Joiada, Benaía, que es uno de los generales del ejército. Manda traer al sacerdote Sadoc, y entonces organiza que Salomón sea ungido como rey. Derraman
aceite sobre de él, se sienta en el trono de David y se proclama por todo Israel que Salomón es el nuevo rey. Esto llega a oídos de Adonías. Y todos aquellos que estaban con él, cuando escuchan la noticia de que se ha proclamado a Salomón como rey cerca de Jerusalén, se dispersan. Adonías, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Se siente atemorizado porque ha traicionado al rey, porque ha traicionado a Dios y a Salomón. Se mete al tabernáculo, se toma de los cuernos del altar y pide misericordia y la encuentra. Pero vemos nosotros aquí, dentro de todo esto que está sucediendo, un momento crítico, un momento agitado, un momento de confusión, situaciones que revelan, ¿sí?, y evidencian realidades de la vida de los individuos, o por lo menos de los personajes centrales de la historia. Vemos nosotros aquí a un rey David que ya está en la última etapa de su vida y de su reinado, enfrentar consecuencias, ¿sí?, de situaciones que dejó pendientes. Todo lo que le encarga David a Salomón son situaciones que él debió atender. Son situaciones que él debió de cumplir, de finiquitar, pero por diferentes razones no lo hizo. Cuando nosotros hablamos de David, hablamos del dulce cantor de Israel, hablamos del hombre conforme al corazón de Dios, hablamos de un personaje relevante, valiente, importante en la historia del pueblo de Dios. Pero desafortunadamente tenía sombras en su vida y oscuridades que le llevaron a tener muchos conflictos y muchos problemas. Y en este caso, en este transcurrir o en esta transición del reino, esas cosas tuvieron que ser enfrentadas. David dejó muchas cosas inconclusas en su vida. Dejó de hacer muchas otras que trascendieron y que pusieron en riesgo el propósito de Dios, la seguridad de su casa, de su reino, de su familia y de muchas personas alrededor de él. Y esto fue algo que David quizá entendió muy tarde. ¿Cuál es la razón por la que Adonías, ¿sí?, decidió rebelarse y tratar de usurpar el trono? Vamos a regresar un poco al capítulo 1, verso 5, de ahí mismo del libro de los Reyes, un capítulo atrás. Verso 5. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Fíjate, ¿cuál fue la razón que nos da la escritura para que Adonías se rebele? Dice el texto que la razón es porque David, su padre, nunca le puso un alto, nunca lo cuestionó, nunca le preguntó y le dijo: ¿por qué haces así? Nunca le estorbó en lo que él hacía, ¿sí? Siempre le permitió hacer lo que le placía, nunca le puso límites, nunca le puso reglas en ningún sentido. Y no solamente Adonías, David fue un padre desentendido completamente de la mayoría de sus hijos. Si nosotros leemos las razones por las que Absalón se rebela, son muy parecidas. Absalón, todo lo que hacía tenía como objetivo llamar la atención de su padre. Y dice el texto que llegó hasta quemar el campo de Joab para llamar la atención de su padre, para poder presentarse delante de su padre. Y cuando estaba delante de su padre le dijo: ¿qué me dices? He hecho todo esto, ¿qué tienes que decirme? Y David, dice la Biblia, solamente lo besó y se fue. Y Absalón ahí,
afirmó su corazón para derrocar a su padre del trono. David dejó de hacer cosas, y cosas que parecen simples, cosas que parecen sin importancia, pero que son importantes no solo para nosotros, sino para nuestra casa, para nuestra vida. Y eso es algo que tenemos nosotros que evaluar en este principio de año. ¿Cómo estamos nosotros en ese sentido, en nuestra casa, en nuestra familia, con los que están alrededor de nosotros, que pertenecen, ¿sí?, a nuestra familia cercana? Hay cosas, ¿sí?, en este principio de año que tenemos que evaluar, reconocer y pensar que hemos dejado de hacer, que no hemos hecho adecuadamente, correctamente. Y si nosotros no le ponemos un alto, un límite, o no cambiamos esa situación respecto a nuestra familia, este año no va a ser bueno. Puede traernos complicaciones. Tenemos que evaluar nuestra casa. Tenemos que evaluar nuestras relaciones. Tenemos que evaluar nuestra relación con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, con quienes vivimos. ¿Por qué razón? Porque si no tenemos cuidado, el diablo por ahí se puede meter, por ahí puede hacer mella. David fue una de las cosas con las que sufrió, con las que batalló toda su vida. Toda su vida batalló con eso. Sentía culpa porque no atendía a su casa y por eso no disciplinaba a sus hijos. Sentía culpabilidad por todo lo que hacía, por todo lo malo que fue, porque David fue malo, sí, en muchos sentidos. Y entonces no se sentía con la capacidad moral, con la autoridad moral para disciplinar o para poner altos. Pero eso no importaba porque era el rey, porque era la cabeza de ese hogar y tenía que poner límites, tenía que tomar su autoridad. Nosotros como padres necesitamos poner atención a nuestra casa, a nuestras vidas en ese sentido. No permitir que esas zorritas pequeñas se metan en nuestra casa, en nuestras relaciones familiares y posteriormente nos traigan complicaciones, nos traigan problemas. ¿Qué desencadenó el hecho que David dejara cosas pendientes? Dejó esto, un traidor, ¿sí?, un ambicioso como era su hijo. Si le agregamos que David no atendió a su hijo Adonías, no le puso atención, no le puso límites, no lo ordenó, ¿sí? Y dice el texto, además de que David no hizo esto, él era hermoso, ¿sí? Era hermoso. Había cosas en la vida de Adonías que le hacían sentirse especial, su físico, su aspecto, y eso ocasionó que su corazón se llenara de arrogancia, de orgullo, de soberbia, y que pensara que lo merecía todo. Y eso es muy riesgoso, muy peligroso. Adonías no estaba interesado en la voz de Dios. Adonías no estaba interesado en Dios. Sabía que Dios opinaba algo, sabía que Dios existía, pero no hubo quien le enseñara a Adonías, ¿sí?, a tener temor de Dios, a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí, que somos padres, estamos interesados en que nuestros hijos, ¿sí?, escuchen la voz de Dios, aprendan a oír la voz de Dios, le tengan temor a la voz de Dios? El problema es que a veces ni siquiera nosotros queremos escuchar la voz de Dios, que ni siquiera nosotros tenemos temor de lo que Dios dice. Y es difícil cuando uno no tiene eso en su corazón, eso en su vida, enseñarlo a los hijos. Es difícil, es complicado, es imposible. Sin embargo, David, podemos decir, sí tenía temor de Dios, sí le gustaba escuchar la voz de Dios, pero no hizo lo adecuado para enseñarle a su hijo, a sus hijos, ese temor de Dios, es escuchar la voz de Dios. Hay una responsabilidad sobre nosotros como padres que recae en ese sentido de ser un ejemplo, para nuestros hijos
con respecto al Señor, a nuestra relación con Dios. A nuestros hijos no se les va a hacer algo importante, ¿sí?, escuchar a Dios, si no ven que para nosotros es importante. Si ellos no miran que hay una devoción en nosotros por estudiar la Biblia, por buscar de Dios, por alabar a Dios, por hacer algo para Dios, ellos tampoco van a tener interés en eso. David, desafortunadamente, ¿sí?, no hizo lo adecuado con su hijo, y su hijo se ensoberbeció. Y dice la escritura, aparte de que era hermoso, ¿sí?, esto llenó de orgullo su corazón. Adonías no le interesó la opinión de Dios, no le interesó su voluntad. Fíjense, vamos a leer lo que dice el verso 15. Del capítulo 2, verso 15 del capítulo 2. Bueno, vamos a leer desde el 13 para entender la historia. Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿es tu venida en paz? Él respondió: sí, de paz. Enseguida dijo: una palabra tengo que decirte. Y ella dijo: di. Él dijo: tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Fíjate, aquí Adonías ya traicionó a su padre, ya traicionó a su hermano, ya traicionó la voluntad de Dios. Fue perdonado, ¿sí? Lo vamos a ver ahorita un poco más adelante. Fue perdonado, se le dio una oportunidad, pero a Adonías le seguía importando poco lo que Dios pensara. Él sigue diciendo: el reino era mío, ¿sí? Todos estaban esperando que yo subiera al trono. Seguía con la idea y con la intención en su corazón, por lo menos, ¿sí?, de que él era el legítimo rey, que él era el que debería de estar sentado en el trono. Y aún cuando dice en el verso 15 al final, ¿sí?, porque por Jehová era suyo, aun cuando él sabía que Dios había determinado y había elegido a Salomón y había ordenado que Salomón fuese el rey, eso a Adonías no le importaba. No le importaba. ¿Sí? Ok, Dios dice eso, pero a mí no me importa lo que Dios dice. Me importa lo que yo creo. Me importa lo que a mí me gusta, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, lo que yo creo que merezco. Ese pensamiento llevaría a Adonías a la muerte. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Yo tengo que pensar, ¿sí? Empiezo un año, es un año de propósitos, es un año, es una oportunidad para establecer situaciones distintas en nuestras vidas, ¿sí? Antes de establecer esas situaciones y hacer esos cambios que deseamos, quizá deberíamos de pensar qué papel juega Dios en nuestra vida, qué lugar tiene. ¿Es relevante lo que Él piensa? ¿Es relevante lo que Él opina? ¿O es más relevante lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos o lo que nosotros creemos que merecemos? Eso es una buena forma de empezar este año. Darle un lugar a la voz de Dios. Adonías dijo: no me interesa lo que Dios piensa, yo creo que merezco esto. Tal vez tú en este año piensas que puedes lograr cosas, que puedes llegar a ciertas metas, alcanzar y cumplir ciertos planes. Déjame decirte una cosa, dice la Biblia: separados de mí, nada podrán hacer. Y esto es algo importante. Si tú eres creyente y has de una o de otra manera abierto tu vida, tu corazón, para que el Señor tome el control, y te encuentras en una lucha con Él por el control de tu vida, por el señorío de tu vida, vas a perder, vas a sufrir. Siempre que alguien se encuentra disputando con Dios, sale perdiendo. Adonías ni siquiera estaba interesado en disputar con Dios.
Él simple y sencillamente hizo a Dios a un lado. ¿Por qué? Por su arrogancia, por su orgullo, por su soberbia. Y eso, como dijimos, lo llevó a la muerte. Fíjate, consideremos ese ejemplo como un ejemplo negativo. Regresamos al capítulo 1 y vamos a ver qué fue lo que pasó con Adonías después de que se cae el plan. Dice el verso 35. Perdón. Vámonos hasta al 41, perdón. Es el 41. Después de todo lo que ya platicamos que sucedió en el capítulo 1, Adonías oyó, ¿sí? Dice, y lo oyó Adonías. ¿Qué oyó Adonías? Que Salomón era proclamado rey, que Salomón había sido ungido como rey y que se había sentado en el trono. Oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, el cual dijo: Adonías, entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gijón. Y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además el rey ha dicho así: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. Resulta que Adonías ya traicionó, ya cometió la traición y todo esto. Se da cuenta, se cae la traición, se cae la conspiración, los planes de Adonías se vienen abajo, ¿sí? Se ve sorprendido, teme por su vida, pide misericordia, y entonces la misericordia se le extiende y le dice a Salomón: vete a tu casa. Una oportunidad se le está dando a Adonías, una oportunidad de cambiar su vida, una oportunidad de que haga cambios, de que reflexione, de que piense, ¿sí?, en cuál ha sido su proceder, y que cambie de rumbo, que cambie de dirección, que busque una nueva dirección en su vida. Mas sin embargo no lo hace. Tú y yo nos hemos equivocado en muchas cosas. Hemos hecho cosas de las que nos tenemos que avergonzar, pero sobre todo, más que avergonzar, nos tenemos que arrepentir. El arrepentimiento, ¿qué es? El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de opinión, de pensamiento, que nos lleve a un cambio de vida, a un cambio de actitudes, a un cambio de rumbo y de dirección. Eso no sucedió en la vida de Adonías. Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Dios nos da la oportunidad de cambiar el rumbo de nuestra vida,
¿sí? ¿Para qué? Para que nuestro destino sea diferente, para que las consecuencias que enfrentemos sean distintas, sean otras, no sean trágicas, no sean dolorosas, no sean catastróficas. Sin embargo, lamentablemente, muchos no hacemos caso. Muchos somos como Adonías. Estando en el conflicto y en medio del problema, pedimos misericordia. La misericordia se nos extiende, pero eso no cambia nuestra forma de pensar. ¿Sabes? Eso es un peligro. Si Dios nos está dando la oportunidad de cambiar, de arrepentirnos, de estar de acuerdo con Él, de pensar de manera diferente, de actuar de manera diferente, aprovechemos la oportunidad. Él no lo hizo. Leímos nosotros, ¿sí?, que Adonías después, ¿sí?, ahí en el capítulo 2, en el verso 13, se acerca con la mamá de Salomón, con Betsabé, y le dice: oye, mira, necesito pedirte algo, necesito que me escuches. ¿Qué fue lo que pidió Adonías? Adonías pidió a Abisag. ¿Quién era Abisag? Abisag era una virgen, una muchacha, una doncella que había sido escogida, que había sido traída como concubina para David en los últimos días de su vida. En los últimos días de su vida, David padecía de una enfermedad que no le permitía mantener el calor. Lo calentaban de diferentes formas y no lo conseguían. A alguien se le ocurrió que podían traer a una doncella que se acostara con él, que le diera calor. Y esa fue la forma en cómo David pasó sus últimos días, acostado en cama con una doncella que le transmitía calor, que era Abisag. Era una tsunamita, según dice la escritura, muy hermosa. Y entonces Adonías llega con Betsabé y le dice: tú sabes que el trono era mío, que todos esperaban que yo fuese el rey de Israel. Ahora, hazme el favor de interceder por mí con Salomón y decirle y pedirle que me dé a Abisag por mujer. Abisag, aunque había sido concubina de David, dice la escritura, David no la conoció. Es decir, no tuvo relaciones sexuales con ella. Era virgen. Y entonces Abisag era el objeto codiciable en este momento de Adonías. Pero había algo en medio de todo esto, ¿sí? Betsabé no lo vio. Vamos a ver lo que dice después. Capítulo 2. Verso 16. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Ella le dijo: habla. Él entonces dijo: yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag tsunamita por mujer. Y Betsabé dijo: bien, yo hablaré al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo: una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo: pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo: dese a Abisag tsunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisag tsunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo: así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. ¿Por qué lo mató? Solo estaba pidiendo una esposa. Solo estaba pidiendo a la concubina del rey, ¿sí?, que nadie ocupaba.
que estaba ahí nada más. Había un principio, ¿sí?, que se aplicaba en los reinos orientales y que Israel de una u otra manera conocía. Y era el principio que las concubinas del rey, ¿sí?, pasaban a formar parte del harem del rey que entraba, ¿sí? Y cuando un rey llegaba a otro reino, ¿sí?, una forma de demostrar su dominio sobre el nuevo reino era acostarse y poseer a las concubinas del rey que estaba conquistando, ¿sí? Era una forma de demostrar poder, ¿sí? Era una forma de demostrar que tenía el control, ¿sí?, ahora del reino. Entonces Adonías recibió la oportunidad de cambiar, recibió la oportunidad de hacer las cosas de una manera diferente. Desafortunadamente esa oportunidad no la aprovechó. ¿Por qué? Porque seguía teniendo el mismo anhelo en su corazón, ser rey. Y de una u otra manera se quería comer el reino por la puerta de atrás. Y era una demostración esta que quería Adonías sutilmente, usando a la mamá de Salomón, que sabía que Salomón la amaba y sabía que Salomón no le podía negar nada a ella, ¿sí? Y entonces utiliza esa artimaña para demostrar que Adonías todavía tenía poder. Si Salomón le hubiese hecho caso a su madre y le da a Abisag, el reino lo que hubiera visto es debilidad en el rey Salomón. Hubieran visto, Adonías debió haber sido el rey porque es más fuerte que Salomón, es el que merecía estar en el trono. Ese es el mensaje que estaba buscando mandar Adonías, sutilmente, de una manera velada, ¿sí? Pero Salomón tuvo la sabiduría y el discernimiento para entender lo que estaba sucediendo ahí. Adonías no había cambiado. ¿Y cuál fue el decreto sobre la vida de Adonías? Muerte. ¿Cuántas oportunidades crees tú que nos va a dar Dios? ¿Cuántas oportunidades para cambiar crees que Dios nos va a dar? Sí, es cierto, la misericordia de Dios es infinita, ¿sí? Es longánime, es muy extensa, es muy larga. Pero déjame decirte una cosa, sí tiene un límite. Sí llega a un punto en donde esa misericordia ya no puede hacer más, porque Dios entiende que tú y yo podemos estar empeñados en no escuchar su voz y solo en hacer nuestra voluntad, y en ese momento las cosas cambian. Y esto es algo que nosotros necesitamos considerar. Sabes, Dios ha sido bueno y ha sido paciente, no queriendo que perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Pero si Él ve que nosotros seguimos empeñados en nuestros pecados, en nuestras pasiones, en lo que nos gusta, en nuestro placer, en lo que nos satisface y no en lo que Él está esperando de nosotros, puede ponerle un límite y un alto a todo eso. Y podemos vernos en una situación muy desagradable. Y en algunos casos podemos hasta llegar a enfrentar la muerte. No es algo que desearíamos, pero sí es algo que tenemos que saber de Dios. Tenemos que conocer el carácter de Dios y tenemos que saber que Él es paciente. Pero Dios tampoco tendrá por inocente al culpable. Y tú podrás decir, nadie conoce mi corazón. Es cierto, ningún ser humano conoce tu corazón, pero Dios sí lo conoce. Pero Dios sí sabe lo que tú haces, y Él no tendrá por inocente al culpable. Adonías no se arrepintió. Adonías siguió empeñado en hacer lo que a él le placía y lo que a él le gustaba. Y entonces se encontró con la muerte. Fue asesinado. Continúa diciendo el texto. Verso 26. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre.
Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Abiatar, ¿quién era? Era el sacerdote en turno. ¿Sí? Era el sacerdote que en un momento de locura, en un momento de ambición probablemente, ¿sí? En lugar de quedarse con Salomón, en lugar de buscar hacer lo correcto, ¿sí? Por alguna razón, ¿sí? Hizo una locura. Apoyó a alguien que no había sido elegido para ser rey. Abiatar era de la familia de Aarón, de la descendencia de Aarón. Y Abiatar tenía entre sus líneas, en su línea ascendente, a un hombre llamado Elí. Todos recordamos precisamente a este sacerdote llamado Elí en el tiempo de Samuel. El primer libro de Samuel nos narra la historia de Elí. Dios le prometió a Elí que su casa iba a salir del sacerdocio, que su casa iba a ser arrancada del sacerdocio en algún momento. Y sabes, ese momento llegó. Y Dios utilizó a Salomón para que eso se cumpliera. Porque dice la escritura, para que se cumpliese, ¿sí? Para que se cumpliese la palabra, para que se cumpliese lo que Jehová había dicho sobre la casa de Elí en Silo, dice el final del verso 27. Y vemos nosotros, ¿sí? Lo que Salomón dice. Dice en ese mismo verso, en el verso 26, dice y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David mi padre, y has sido afligido con todo esto. Pero bien, en el verso 24 dice: ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como había dicho, que Adonías morirá hoy. Estas palabras que Salomón dice, fíjate, Adonías pensaba que él merecía el trono. A Adonías no le interesaba lo que pensara Dios, pero a Salomón en este momento sí le interesaba lo que Dios decía. Salomón sabía que estaba en el trono no por la intercesión de su madre, no por la sabiduría de Natán, no por el capricho de Salomón, sino porque Dios había decidido. Porque él estaba seguro de que estaba en el trono por voluntad de Dios, y reconocía que no era ni porque él era muy sabio, inteligente, o porque era muy guapo, porque era el hijo preferido, sino él sabía que estaba en el trono porque Dios así lo había decidido. Un pensamiento completamente diferente al de Adonías. Un pensamiento que pone a Dios en el centro, que pone a Dios en el centro de todas sus decisiones, en el centro de la voluntad y de todo aquello que habría de hacer. Esa es la diferencia. Y entonces Dios usa a una persona como esta, dispuesta a ponerlo a él en el lugar que le corresponde, dispuesta a escuchar su voz, dispuesta a hacer su voluntad para cumplir con sus propósitos. Yo no sé cuántos deseamos o anhelamos que Dios use en nuestras vidas, pero sabes, Dios no va a usar tu vida si tú no primero estás dispuesto a poner a Dios en tu vida en el lugar que le corresponde. Salomón lo hizo, y Dios usó a Salomón y cumplió, y le llegó el cumplimiento de la promesa y el cumplimiento del juicio sobre la casa de Elí, sobre la casa de este sacerdote, quitándolo de la familia de los sacerdotes. Todo tiene un punto en el que llega al final. ¿Sabes? Complementando lo que dijimos hace un momento, ¿sí? Dios tiene paciencia, pero llega el punto en el que cumple su amenaza. Cumple con el hecho de decirnos: si no te arrepientes, morirás. Dios le prometió a Elí que su casa iba a ser quitada, y su casa fue quitada. Dios nos dice: arrepiéntete, arrepiéntete, porque vendré pronto y voy a quitar el candelero de tu lugar y voy a hacer algo en tu vida. Arrepiéntete. Y eso lo hemos escuchado muchas veces.
¿Tú crees que Dios solo amenaza y vociferea? ¿Tú crees que solamente Dios habla por hablar? ¿Sabes una cosa? Dios, si no te arrepientes, puede estar cercano a cumplir con su propósito en tu vida. Abiatar había sido un buen hombre, había sido un buen sacerdote, pero cometió una tontería, una locura. ¿Sabes? No importa lo que hicimos durante mucho tiempo, no importa si durante mucho tiempo hemos hecho las cosas bien, importa, ¿sí?, cómo las hacemos el día de hoy. Importa mucho no cómo empezamos, sino cómo terminamos la carrera de la fe. Tú puedes pensar y mirar hacia atrás y decir: tengo muchas cosas buenas, ya la hice. Me ponen en la balanza y aunque sí, tal vez hay cosas malas en mi vida, el día de hoy he hecho muchas cosas buenas. ¿Sabes? Si tú hoy no vives de la manera que Dios espera y pide, ¿sabes? No importa lo que tú hiciste en el pasado. ¿Sí? Fíjate lo que dice el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 10. Verso 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así es una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Basta una pequeña locura, un desliz pequeño en tu vida para echar a perder todo. Vamos a ver qué dice Números capítulo 6. Números capítulo 6. El voto del nazareato era un voto que se llevaba a cabo por ciertos individuos dentro del pueblo de Israel, en el cual ellos se comprometían a tener una vida santa, apartada completamente de ciertos placeres, ¿sí? Y dentro de los cuales estaba el no tomar vino, el no acercarse a mujer y el de no contaminarse con los muertos. Fíjate lo que dice el verso 6. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Y al día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. Una persona hacía un voto de nazareato por cierto tiempo, y ya cuando llevaba un tiempo considerable, si esta persona se contaminaba, faltaba a su voto por circunstancias, ¿sí?, simplemente por exponerse a algo, esta persona perdía todos los días que había ganado. Tenía que ser rapado y volver a empezar el tiempo de su nazareato. No importa cuántos días, cuánto tiempo lleves tú consagrado a Dios, una pequeña locura, una tontería en tu vida, ¿sí?, dejarte llevar, no tener cuidado, no librarte de exponerte a una situación que te puede llevar a una caída en pecado, ¿sabes?, echa a perder todo. Eso le pasó a Abiatar. Una locura, una tontería, ¿sí?, dejarse llevar por la codicia, por la ambición, por lo que tú quieras, echó a perder su vida. Tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque de este tipo de trampas el diablo va a poner delante de nosotros.
Siempre están ahí estas trampas, siempre están ahí estas ofertas del diablo de un placer temporal, de una salida rápida y pronta de un problema, de una situación. ¿Sabes qué? Ten mucho cuidado, porque esa es una oferta del diablo. No cometamos la tontería y la locura que cometió Abiatar. Todas estas cosas son situaciones que nosotros necesitamos considerar, ¿sí? El ejemplo de David, negativo en esta ocasión, completamente negativo. Dejó de hacer cosas, dejó cosas inconclusas en su vida. Tenemos que hacer una evaluación de nuestra propia vida. ¿Qué cosas hemos dejado pendientes? ¿Qué cosas no hemos quitado, no hemos arrancado? David pudo haber arrancado a Joab de su vida. Pudo haber hecho lo que tuvo que haber hecho con Simeí cuando pudo hacerlo. Pudo haber acabado con los problemas, con el conflicto que se generó con Adonías, si le hubiera puesto límites a Adonías cuando debió. No lo hizo, se acarreó problemas. Hay cosas en nuestra vida que hemos dejado sueltas, cabos sueltos, situaciones que no hemos arreglado, ¿sí? Relaciones que no hemos finiquitado adecuadamente y que tenemos que hacer y ponerle alto. ¿Qué fue lo que hizo Salomón? Salomón dijo: no voy a empezar mi reino con lastres en mi vida, con lastres. Acabó con cada uno, mató a cada uno de los que tenía que matar y exilió al que tenía que exiliar. Hizo lo que tenía que hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: poner a Dios en el centro y quitar a quien tengamos que quitar y escuchar solo la voz que tenía que escuchar. Salomón amaba a su madre, era lo más importante que tenía él en ese momento. Sin embargo, cuando su madre le pidió algo que iba en contra de la voluntad de Dios, que atentaba contra el reino, que atentaba contra la seguridad del reino, contra la promesa de Dios, no la escuchó. ¿Por qué? Porque Salomón decidió escuchar solamente la voz de Dios. Ahora en este año, eso es lo que nosotros tenemos que hacer: tomar una decisión. ¿Qué ejemplo vamos a tomar? Sí, puedes decir, Salomón después se fue por las tortas, sí, pero olvidemos eso. En este momento tomemos el ejemplo positivo que Salomón tuvo. Acabó con lo que tenía que acabar, finiquitó lo que tenía que finiquitar, ¿sí? Y escuchó la voz de Dios. David desafortunadamente no lo hizo, ¿sí? Adonías confió en sí mismo, ¿sí? Abiatar se dejó llevar y cada uno enfrentó las consecuencias. ¿Qué quiero yo para este año? ¿Quiero la bendición de Dios? ¿Quiero el cuidado de Dios? ¿Quiero la protección de Dios? ¿O quiero estar en medio de conflictos, problemas, dificultades, lidiando en contra de Dios? ¿Sabes? No es lo mejor que podemos hacer. Tomemos decisiones sabias, hagamos lo correcto y tomemos el buen ejemplo. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te agradecemos, Dios, tus misericordias sobre nosotros. Ha concluido un año, empieza otro. Siempre es un momento, Dios, para replantearnos. Siempre es un buen momento para analizar cosas. No se trata, Dios, de simplemente darle un carpetazo al año que se fue. Eso es lo que muchos de nosotros hacemos. Cerramos el año y dijimos ya, lo que fue, lo que no fue, no fue. No, hay cosas que tenemos que solucionar. Hay cosas que tenemos que arreglar. Hay cosas que tenemos que finiquitar. Y estas, Dios, si no lo hacemos, tal vez el día de mañana nos pasarán factura. Enfrentaremos las consecuencias. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad que ha dejado de cumplir. Cosas que hemos dejado de hacer, Dios, por desidia, por culpa, por diferentes razones. Pero Dios, a cada uno de nosotros te pedimos en esta mañana que tu Espíritu abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento y nos muestre aquellas cosas, Dios, que necesitamos finiquitar, aquellas cosas que necesitamos cerrar. Tal vez un malentendido con alguien,
una ofensa que no hemos perdonado, o tal vez hemos ofendido a alguien y no le hemos pedido perdón. Tal vez hay situaciones que hemos dejado pendientes, deudas, compromisos, cosas, Dios, que no hemos hecho adecuadamente. La forma en la que nos hemos relacionado con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. Diferentes situaciones, Dios, que hemos preferido dejar a un lado y que no hemos querido atender, pero que tarde o temprano, Dios, nos pasará una factura o enfrentaremos las consecuencias de no solucionar esos problemas. Danos el entendimiento, danos la sabiduría para acabar lo que tenemos que acabar, para arreglar lo que tenemos que arreglar, y que el día de mañana nosotros no tengamos que enfrentar las consecuencias, y mucho menos nuestros hijos, los que vienen después de nosotros. Danos la sabiduría para hacerlo. No permitas que el orgullo, la soberbia o la arrogancia llene nuestro corazón como fue lleno el corazón de Adonías. No, Dios, queremos ponerte a ti en el centro. Sí, mi Dios, como Salomón dijo, yo estoy aquí porque tú lo has permitido, porque Dios lo ha decidido. Si hemos llegado a un punto en nuestra vida, no es por lo que somos, no es por la capacidad que tenemos, sino es simple y sencillamente porque tú lo has permitido. Y esto lo queremos reconocer el día de hoy. En todo este año, Dios, ha habido cosas buenas, logros importantes en nuestra vida, metas que han sido alcanzadas, Dios, situaciones que hemos logrado, Padre. Pero mi Dios, esto ha sido porque tú has estado con nosotros. Y te pedimos, Dios, que en este año que comienza, tú sigas estando con nosotros, tú seas el centro de nuestra vida, tú seas lo más importante, mi Dios, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que buscamos, Dios. Te pedimos, Señor, que podamos seguir ese ejemplo. Y no importa, Dios, las relaciones que tengamos que cortar, no importa, mi Dios, lo que tengamos que finiquitar, lo que tengamos que matar en nuestra vida, Señor. Porque hoy no se trata de asesinar personas, hoy se trata de matar hábitos, se trata de destruir relaciones, se trata de acabar y de finiquitar con situaciones que son tóxicas, que son veneno en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor. Danos la sabiduría, Dios, el valor y la capacidad para tomar decisiones radicales y firmes, Dios, en cada una de las áreas de nuestra vida, para extendernos, Dios, a un año mejor, a un año, mi Dios, de bendición, a un año de paz, a un año de victoria. Te bendecimos, Dios, en esta mañana y confiamos que tu paz, tu amor y tu misericordia estarán con nosotros todos los días, no solo de este año, sino del resto de nuestras vidas. Porque la promesa que tú has hecho para cada uno de nosotros es: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y confiamos y creemos en esa promesa. Por esa razón, Dios, en esta mañana te agradecemos todo lo bueno que eres, todo lo bueno que has sido, pero también todo lo bueno que serás con nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos que sigas obrando maravillas, prodigios, Señor, en nuestra vida. Gracias, Padre, por cada familia que está aquí representada, por cada uno de mis hermanos que hoy está aquí. Te pido que tu bendición, que tu paz, que tu misericordia abunde en cada uno de ellos, en cada una de sus casas, en cada una de sus familias. Que puedas tú, mi Dios, hacer resplandecer tu rostro sobre cada uno de ellos. Que tu luz brille, mi Dios, a través de ellos. Que cada uno de nosotros podamos convertirnos en embajadores, en testimonios vivientes de tu amor, de tu misericordia y de tu poder, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos das y por todo lo que nos